Bueno, hola, espero que estén muy bien. Hoy me toca explicarles el trabajo práctico número 2 de TP de Química Orgánica y Bioorgánica, que trata sobre los derivados de ácidos carboxílicos, ¿sí? Será como un segundo paso después del TP anterior donde estudiamos a los ácidos carboxílicos, y en particular nos vamos a centrar en los ésteres, ¿sí? En este trabajo práctico vamos a sintetizar benzoato de metilo, ¿sí? Un éster que tiene esta fórmula química, ¿sí? Donde hay un anillo aromático, un grupo carbonilo y este grupo alcohóxido que dan lugar al grupo éster, ¿sí? Este benzoato de metilo, para que tengan algunas ideas, es un líquido que tiene un punto de ebullición relativamente alto, ¿sí? No es miscible con el agua, pero puede absorber humedad del ambiente, ¿sí? Estos oxígenos que tienen electrones libres y eso hace que pueda ser un aceptor de puente de hidrógeno. Entonces, eso hace que pueda retener algunas moléculas de agua y que absorba humedad. Y por último, tiene un olor agradable, agradable entre comillas porque hay personas que no les puede resultar agradable, pero en general es una propiedad de los ésteres, ¿sí? No solo del benzoato de metilo, que tengan olores similares a frutas u olores dulces, ¿sí? Se dice. De hecho, muchos ésteres se extraen de plantas y se usan para hacer esencias, ¿sí? En particular, el benzoato de metilo se puede extraer de esta planta, ¿sí? Del fruto de esta planta o de sus flores, que es la Feijoa celowiana, yo la sé pronunciar, pero bueno, encontré que está presente en esta planta y que se la puede extraer de ella. Y otra curiosidad del benzoato de metilo es que a los perros que se usan como detectores de drogas, ¿sí? Para equipajes o para cuando alguien transporta algo, se los entrena con benzoato de metilo porque el clorhidrato de cocaína, ¿sí? Eh, hidroliza con el aire húmedo, ¿sí? Con el agua del ambiente y forma este éster. Entonces, los perros se entrenan con esto porque pueden llegar a detectar o sospechar que alguien transporta esta droga, ¿sí? Al sentir el aroma de este compuesto químico. Bien, entonces, esto es un poco para que tengan un panorama de para qué sirve este compuesto y algunos datos curiosos de lo que vamos a sintetizar. Entonces, vamos a la reacción del día, que es la reacción química por la cual vamos a obtener este éster, ¿sí? Que es la esterificación de Fischer, ¿sí? La esterificación de Fischer es la reacción química entre una molécula de un ácido carboxílico con una molécula de alcohol catalizada por ácidos que da lugar a un éster y a una molécula de agua. Esta reacción también se dice que es una reacción de condensación, porque las reacciones a las cuales se las denomina de condensación es a la unión de dos moléculas con la eliminación de una molécula pequeña, que puede ser una molécula de agua, una molécula de un halogenuro de hidrógeno o algún alcohol pequeño, ¿sí? En este caso, la molécula pequeña que se elimina es el agua, ¿sí? En nuestro caso, nosotros queremos sintetizar benzoato de metilo y como podemos ver por la reacción química, el ácido va a dar la estructura o la parte de la cadena carbonada que esté unida al carbonilo, ¿sí? Y la parte que sea del alcohóxido va a venir del alcohol, cosa que es bastante intuitivo, ¿sí? Entonces, en este práctico, fíjense que nosotros tendremos que partir del alcohol de un carbono, que es el metanol, y del ácido que tiene el anillo aromático unido, que es el ácido benzoico, el ácido que sintetizamos en la práctica pasada. La reacción de la esterificación de Fischer requiere una catálisis ácida, ¿sí? Y sigue un mecanismo de sustitución nucleofílica a un grupo acilo, que vamos a ver en la próxima slide. Y algo importante de esta reacción es que al ser una sustitución nucleofílica, un factor importante a tener en cuenta es justamente la nucleofilia, o sea, el carácter nucleofílico, ¿sí? De las especies que están involucradas. Y como el agua y los alcoholes de cadena corta tienen una nucleofilia similar, ¿sí?
Esto va a dar lugar a que la reacción sea reversible y que nosotros tengamos que modificar o tener en cuenta, o diseñar más que modificar, ciertos aspectos experimentales para que esta reacción sea favorable, que es en lo que se va a basar nuestro trabajo práctico. Entonces, acá tenemos el mecanismo de la reacción, ¿sí? Bien detallado. No lo voy a explicar con mucho detalle porque la idea es que los mecanismos los van a estudiar en teoría, ¿sí? Pero sí podemos notar algunos pasos, estos tres pasos importantes, que es el primer paso de la esterificación de Fischer, es una activación del carbonilo por la catálisis ácida, o sea, nosotros vamos a usar como ácido sulfúrico y metanol en exceso, que ahora vamos a discutir que va a jugar el papel de solvente. Pero la idea es que el ácido sulfúrico va a aportar protones al medio y esos protones van a unirse al grupo carbonilo del ácido, ¿sí? Esto se hace para que justamente aumente la densidad positiva sobre este átomo de carbono, ¿sí? Sobre el átomo de carbono que es el carbono carbonílico, y de esta manera se produzca más fácilmente el ataque nucleofílico del metanol a ese carbono, ¿sí? En una etapa posterior hay una etapa de transferencia de protón que se suele llamar proton transfer y posteriormente se elimina una molécula de agua, ¿sí? En el último paso del mecanismo se elimina el protón, ¿sí? Que se devuelve al medio porque justamente al ser un catalizador tiene que ingresarse en el primer paso y eliminarse en el último, ¿sí? Dando lugar al benzoato de metilo. Entonces, esta etapa de la eliminación del agua y la restitución del protón sería el tercer paso relevante del mecanismo. En base a este mecanismo, que de nuevo yo expliqué muy escuetamente, porque no lo vamos a abordar con mucho detalle, eh, vamos a intentar extraer eh, cómo se diseña la síntesis, ¿sí? O sea, por qué la síntesis se diseña de la manera que, eh, que se hace. Acá entonces en este cuadrito nosotros tenemos las cantidades de los reactivos que vamos a usar y eh, digamos la forma en la cual vamos a llevar a cabo la reacción, ¿sí? Podemos ver que vamos a usar 3 gramos de ácido benzoico, que esto equivale a 24,6 milimol, sería milimol, 25 mililitros de metanol, que equivale a 618 milimol, 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado y la forma de llevar a cabo la reacción es mediante un calentamiento de reflujo. Entonces acá fíjense que yo le fui como escribiendo ciertos comentarios de por qué se eligen estas cantidades y estas condiciones experimentales, ¿sí? Fíjense que la reacción entre el metanol y el ácido benzoico es 1 a 1. Un mol de benzoico reacciona con un mol de metanol, ¿sí? Eso quiere decir que un milimol reacciona con un milimol. Si miramos estas cantidades, ¿sí? Podemos ver que el metanol está en un exceso muy grande, ¿sí? Muy grande. Y eso es porque tiene dos papeles. Primero, si un reactivo está en exceso, esto, al ser una reacción en equilibrio, se desplaza hacia la derecha y entonces obtenemos más producto. O sea, nuestro rendimiento sería mayor. Pero también usar un exceso de metanol hace que este funcione como solvente. Y creo que ya a esta altura sabemos que las reacciones en solución son bastante más rápidas, ¿sí? Que las reacciones en fase sólida, ¿sí? Que si mojáramos con poquito metanol, mucho benzoico. Por otro lado, usamos ácido sulfúrico porque al ser un ácido concentrado, fíjense que el ácido sulfúrico, si ustedes recuerdan, tenía un 98% de sulfúrico y un 2% de agua. Al no incorporar agua, el agua es un producto de la reacción, entonces si hay agua, el equilibrio de la reacción se va a desplazar hacia reactivos, o sea que la cantidad de benzoato de metilo bajaría y tendríamos un rendimiento menor. Pero por otro lado, la elección de este ácido, ¿sí? Favorece eh, al equilibrio de la reacción porque es un ácido deshidratante, ¿sí? Y eso hace que el ácido sulfúrico, que recuerden que no se consume porque es un catalizador,
al final de la reacción capte al agua que se forma, ¿sí? Entonces, eso favorece a que la reacción ocurra. Por otro lado, también tenemos el calentamiento-reflujo, ¿sí? El calentamiento-reflujo se hace por dos motivos. Primero, porque justamente al tener la misma similitud en la nucleofilia, el agua y el metanol, esta va a ser una reacción lenta, porque puede ser que el metanol ataque al benzoico y se dé toda la sucesión de pasos hasta que se elimina el agua, o en este punto el agua puede volver a atacar a este benzoato de metilo protonado, que recuerden que al estar protonado está activado, y volver la reacción para atrás, ¿sí? Eh, para darle lugar a que justamente la reacción alcance el equilibrio y que este ataque tenga lugar, ¿sí? Y de forma favorable, se calienta reflujo por una hora, ¿sí? Eh, y otro motivo por el cual calentamos a reflujo, o el motivo por el cual más que calentamos es a reflujo, es porque estamos usando metanol como solvente. Y el metanol es un solvente volátil e inflamable. Si yo acá no tuviera el refrigerante, pasarían dos cosas. Primero, el metanol se iría evaporando, probablemente en una hora se evapore todo el metanol y me quede sobre el benzoico, entonces claramente la reacción no va a ocurrir, pero más importante, esos vapores podrían incendiarse y bueno, tendríamos un accidente que no deseamos tener. Una hora después de ese calentamiento, nosotros lo que vamos a tener es de nuestro baloncito que tenía la mezcla inicial, nos va a quedar benzoato de metilo, ácido sulfúrico, metanol y agua. A esta mezcla la vamos a transferir a un vasito o a una ampolla para que se enfríe un poquito, a un vasito para que se enfríe más rápido y le vamos a agregar 10 mililitros de agua y 20 mililitros de cloroformo, ¿sí? Una vez que toda esta mezcla está hecha y ya no está tan caliente, la vamos a transferir ahora sí a una ampolla de decantación. ¿Cuál es la idea de agregar el agua y el cloroformo? El benzoato de metilo es un compuesto que, como mencionamos al principio, no es muy polar, o sea, es muy poco polar y se disuelve mejor en solventes orgánicos que en agua, ¿sí? Entonces, acá se va a establecer un equilibrio físico, ¿sí? Donde el benzoato de metilo, ¿sí? Se va a transferir de la fase acuosa alcohólica, ¿sí? Porque piensen que el metanol estaba en una proporción no despreciable, entonces eh, también podríamos decir que el solvente en esta reacción es como el metanol agua, es una mezcla de metanol agua, pero no tiene mucho sentido ahondar en eso, lo importante es que estos serían como los solventes polares y el solvente orgánico que sería el cloroformo, ¿sí? Que es un solvente muy poco polar, invisible en agua y metanol, ¿sí? Con el agua y el metanol. Entonces, como dije recién, acá se va a establecer este equilibrio físico, ¿sí? Donde el metanol va a transferirse de esta fase a la fase orgánica, ¿sí? La fase orgánica a partir de ahora sería la fase de cloroformo. Y esto lo hacía siguiendo lo que se llamaba la constante de distribución, ¿sí? Que de alguna forma esta constante de distribución lo que nos dice es cuántas veces más soluble es nuestro compuesto en la fase orgánica respecto a la fase acuosa, ¿sí? Y se definía como la concentración en la fase orgánica dividido la concentración en la fase acuosa como se hace en una constante de equilibrio normal, ¿no? En una constante de equilibrio normal escribimos los productos dividido la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos, ¿sí? Si el valor de esta KDE nos da 10, esto querría decir que la concentración en la fase orgánica, a ver, ahí vemos, que la concentración en la fase orgánica es 10 veces mayor que la concentración en la fase acuosa. Entonces, el compuesto químico es 10 veces más soluble en solventes orgánicos que en solventes acuosos.
Esto seguramente lo estudiaron el año pasado en Química Orgánica 1, pero cualquier cosa lo tratamos con un poquito más de detalle en la clase presencial, ¿sí? Una vez que mezclamos todo esto en la ampolla, tenemos que agitar varias veces y recordar que para agitar, cuando agitamos tenemos que eh, sostener bien el tapón, porque justamente al agitar, al ser, por ejemplo, el metanol un compuesto volátil o el cloroformo también es un compuesto volátil, aumenta la presión dentro de la ampolla y si no sostenemos bien este tapón puede salir despedido y podríamos perder la mezcla, ¿sí? Eh, Recuerden que la extracción con la ampolla, lo que uno hacía era agitar unos minutos, eliminar esa presión que se forma por la evaporación del metanol o del cloroformo o de los componentes volátiles, era inclinar la ampolla hacia arriba, abrir el robinete para que se purgue y después volver a cerrar. Y este procedimiento se repetía 2 o 3 veces. Una vez que terminamos de hacer esto, ponemos la ampolla en un aro metálico, la destapamos, ¿sí? Para que se separen bien las fases y que además la mezcla caiga cuando abramos el robinete. Y lo que vamos a hacer es separar la fase orgánica, la fase de cloroformo, de la fase acuosa, ¿sí? En la fase acuosa me va a quedar principalmente el metanol y el ácido sulfúrico. Esta fase no nos interesa, la podemos descartar. Y en la fase orgánica nos va a quedar benzoato de metilo, algunos restos de metanol y algunos restos acuosos ácidos que pueden persistir en esta fase. Es muy importante que no se confundan las fases, ¿sí? Para esto, recuerden que los solventes clorados son más densos que el agua. Entonces, en la ampolla de decantación, la fase orgánica debería quedarnos abajo, ¿sí? Con esta fase orgánica, lo que vamos a hacer es primero lavarla con 10 mililitros de agua. Eso quiere decir que vamos a volver a poner la fase orgánica en la ampolla, le vamos a agregar 10 mililitros de agua, vamos a repetir este procedimiento y vamos a volver a separar las fases. Y después vamos a hacer lo mismo, pero con 10 mililitros de bicarbonato, de solución de bicarbonato de sodio, ¿sí? Este sería a fin de eliminar cualquier resto ácido que quede, ¿sí? ¿Por qué es importante en particular eliminar los restos de ácido? Porque recuerden que la esterificación de Fischer que mencionamos antes es reversible. Y para que ocurra a una velocidad apreciable y se dé la reacción de manera importante, tiene que estar el catalizador ácido presente. Si nosotros lo neutralizamos, cortamos de alguna forma la reacción porque ya no está este catalizador presente, ¿sí? Entonces la reacción puede ocurrir, pero a una velocidad tan lenta que no nos va a interesar. Otra condición importante es que no usamos bicarbonato de sodio y no, por ejemplo, hidróxido de sodio, porque los ésteres, ¿sí? Son muy sensibles a los hidróxidos. En solución acuosa básica, un éster se hidroliza completamente en una reacción que se conoce como saponificación, que por ahí la vieron en Química Industrial 1 o ya la vieron en Química Orgánica 2, ¿sí? En esa reacción de saponificación, que es la hidrólisis básica, el éster regenera el carboxilato, o sea, la sal del ácido carboxílico y el alcohol. Entonces destruiríamos a nuestro producto. Somos un hidróxido en lugar de una base más débil como el bicarbonato. Las fases acuosas que recojamos de estos lavados las vamos a descartar, ¿sí? Antes de descartar cualquier fase acuosa, les recomiendo fuertemente que verifiquen si esa fase es miscible con el agua, ¿sí? Para eso pueden tomar un poquito de esa fase, ponerla en un tubo de ensayos y agregarle 1 o 2 mililitros de agua, o sea, una pequeña cantidad, y verificar si les queda un sistema homogéneo o heterogéneo. Si les queda un sistema homogéneo, es porque el agua que agregaron es miscible con esa fase y por lo tanto la fase es acuosa, entonces se puede descartar. Si la fase, si les quedan dos fases con ese mililitro de agua, o si ven ese mililitro que no es miscible con el resto de lo que tienen en el recipiente, es porque esa fase es la fase orgánica y esa no hay que descartarla, ¿sí? Si ustedes descartan la fase orgánica cuando no tienen que hacerlo,
digamos que acá perdimos todo el trabajo que venimos haciendo, ¿sí? Entonces, por favor, presten particular atención a esto. Con lo que nos queda de la fase orgánica después de haberlo lavado, lo que vamos a hacer es, primero, un secado con sulfato de sodio anhidro. Ustedes recordarán, y si no nos recordamos ahora, existían algunas sales que tenían la capacidad de captar moléculas de agua y formar hidratos, ¿sí? En este caso, el sulfato de sodio anhidro se lo agregamos a la mezcla orgánica, ¿sí? Que tiene el benzoato del metilo disuelto en el cloroformo, para eliminar cualquier resto de agua, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que hay agua en esa mezcla? Porque por lo general cuando las soluciones orgánicas están húmedas, esa agua está dispersa y se ve un sistema que está turbio. Nosotros vamos a agregar sulfato de sodio anhidro y vamos a agitar hasta que justamente esa turbidez, que se puede ver como gotitas de agua dispersas, desaparezca, ¿sí? Y después el sulfato de sodio lo vamos a filtrar por filtración simple, no vamos a hacer filtración al vacío, para separarlo de la mezcla orgánica. En ese punto, a mí ya me queda solo el benzoato de metilo disuelto en el cloroformo, y lo que vamos a hacer es destilar el solvente, o sea, destilar el cloroformo, que tiene un punto de ebullición de 61,2 grados, bastante menor al del benzoato de metilo, que era cercano a 200, ¿sí? Eh, y en el balón de la destilación ya me queda el benzoato de metilo como mi producto que debería estar purificado. Fíjense que son varios pasos, ¿sí? Los que tenemos que hacer, son varias las consideraciones y tenemos una hora de calentamiento a reflujo. Entonces, ustedes en este momento deben estar como, todo esto hay que hacer en una clase. Bueno, tranquilos, este trabajo práctico lo vamos a hacer en 2 clases, así que pueden relajarse. Probablemente lleguemos hasta la parte de los lavados con bicarbonato, ¿sí? En la primera clase, incluso hasta el secado, ¿no? Es probable que lleguemos hasta el secado en la primera clase y en la segunda arranquemos con la destilación y hagamos los ensayos de caracterización que ahora vamos a ver en la próxima slide. Bien. Entonces, para caracterizar al benzoato de metilo, ¿sí? Vamos a usar el punto de ebullición, que lo vamos a hacer por el método de Sobolev, ¿sí? ¿Por qué vamos a caracterizar al benzoato de metilo por el punto de ebullición? Porque es un líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Y el punto de ebullición sirve como criterio de identificación, al igual que el punto de fusión. Solamente que tiene algunos puntos que detallé acá que es importante que tengamos en cuenta, ¿sí? El primero es que es obviamente entender que es el punto de ebullición, ¿sí? El punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor del líquido se iguala con la presión externa. Entonces, este punto de ebullición tiene algunas limitaciones un poquito mayores al punto de fusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto de ebullición va a depender de la presión externa. Lo que uno ve tabulado normalmente es el punto de ebullición normal, cuando la presión externa es 1 atmósfera. Pero por ahí el día que lo hacemos no hace 1 atmósfera o hace un valor similar, o no, ¿sí? Y bueno, eso haría que el valor de la temperatura del punto de ebullición cambie, ¿sí? Otra cosa es que como por lo general cuando medimos puntos de ebullición medimos temperaturas bastante más altas que en los puntos de fusión, ¿sí? El rango en el cual se considera que la sustancia está pura es un poco mayor, ¿sí? Es de 2 grados Celsius contra el 0,5 o 1 grado Celsius que habrán estudiado el año pasado para, para determinar la pureza en punto de fusión, ¿sí? Y respecto a las desviaciones que podemos tener del punto de ebullición por la presencia de impurezas, ¿sí? Si hay presentes líquidos volátiles, el rango del punto de ebullición se va a ampliar, ¿sí? Porque esto genera un descenso de la presión de vapor y hasta que se equilibra el sistema,
eso hace que el rango sea más amplio. Y si hay sólidos disueltos que sean poco volátiles, el punto de ebullición va a dar más alto porque la temperatura de la mezcla va a ascender por el ascenso bulloscópico, ¿sí? Propiedades coligativas que habrán visto en química general o en TP de química general. Así que, nada, las mencionamos más que nada como para recordarles que las vieron, pero no vamos a ahondar en esto, porque justamente ya lo estudiaron. Entonces, ¿en qué consiste el método de Sobolov? Acá yo copié este esquemita porque no encontré el que vamos a hacer, pero es bastante similar, ¿sí? Este método consiste en que en un tubo de ensayos pequeño, ¿sí? O en un tubo de ensayos normal, podría ser también, vamos a colocar una porción de nuestra muestra, ¿sí? De nuestro producto, y en el interior vamos a colocar un capilar que va a tener una punta cerrada y una punta sumergida que va a estar abierta. En este esquema el termómetro está por afuera del tubo. Nosotros vamos a poner el termómetro adentro del tubo y este capilar va a estar adosado a este termómetro y la punta abierta tiene que estar a la altura del bulbo, ¿sí? Una vez que tenemos entonces el termómetro dentro del tubo con el capilar adosado, vamos a empezar a calentar el sistema hasta que veamos que empieza a hervir, ¿sí? Cuando empieza a hervir, dejamos de calentar y lo que vamos a observar es que de este capilar empieza a salir una corriente continua y rápida de burbujas, ¿sí? Que en ese momento dejamos de calentar, ¿sí? O sea, para observarlo tenemos que dejar de calentar cuando empieza a hervir. Pero si vemos que no pasa eso, tenemos que seguir calentando. A eso se refiere acá como que en este momento hay que dejar de calentar. Cuando dejen de calentar, lo que van a observar después es que las burbujas empiezan a salir con mayor lentitud, o sea, la velocidad con la que salen es menor, y en un punto van a ver que la última burbuja que está por salir, ¿sí? Tarda en salir y vuelve a introducirse al capilar. Cuando ven que esa burbuja que empieza a salir pero no termina de salir, eh, aparece, tienen que empezar a medir la temperatura y cuando vuelve a meterse, volver a medirla, ¿sí? Ese es el punto de ebullición. Puede ser que sea un punto, puede ser que sea un rango muy pequeño y miremos una temperatura, pero si esa burbuja tarda en, en formarse y volver a salir, ¿sí? Nos va a dar un rango, ¿sí? Y ahí es donde vamos a sacar conclusiones de si nuestro benzoato de metilo está puro o no. Este igualmente, por ahí entiendo que es medio difícil, lo vamos a charlar en la segunda clase. El segundo ensayo de caracterización que que le vamos a hacer a nuestro producto es el test de los ácidos hidroxámicos. Este es un ensayo colorimétrico que nos permite diferenciar ácidos carboxílicos de sus derivados. Recuerden que esto es un ácido carboxílico. El ácido carboxílico tiene un grupo carbonilo unido a un grupo oxidrilo, ¿sí? Y si este grupo oxidrilo lo reemplazamos por otro, da lugar a los derivados. Los derivados son principalmente estos cuatro, ¿sí? Donde están los haluros de ácidos, donde acá hay un halógeno, las amidas, donde acá hay un grupo amino, los ésteres, que son los que estuvimos charlando recién, que tienen un grupo alcóxido, y los anhídridos de ácido, que tienen un grupo carboxilato, ¿sí? Este test de los ácidos hidroxámicos se basa en la sustitución justamente de este grupo, ¿sí? Por parte de un reactivo que se llama hidroxilamina, ¿sí? El derivado de ácido se trata con hidroxilamina y se forma el ácido hidroxámico. Estos ácidos hidroxámicos tienen la característica de que forman complejos coloreados con sales férricas. Entonces, las reacciones que llevaríamos a cabo nosotros son, primero, la reacción de este derivado de ácido, donde acá escribí Z, y este Z representa justamente estos grupos que mencioné recién, que serían los que están presentes en los derivados de ácido, ¿sí? Que son sustituidos por la hidroxilamina en solución alcohólica básica, ¿sí? Y eso daría lugar a este compuesto químico, que es el ácido hidroxámico, y la liberación del grupo Z.
Después este ácido hidroxámico se neutraliza y se agrega alguna sal férrica, ¿sí? Es importante esa neutralización porque si el medio está básico puede precipitar el hidróxido férrico y este complejo no se forma, ¿sí? El hierro es complejado por el oxígeno del carbonilo y por el oxígeno de la hidroxilamina que pierde este hidrógeno, ¿sí? Y esto da lugar a complejos que son de color rojo o violeta, ¿sí? Tienen un espectro de colores variado porque también dependen de la presencia de otros grupos en esta cadena R o mismo de quién se esté R, ¿sí? En nuestro caso el complejo tira más al color del violeta, pero bueno, podría ser que eh, lo vean rojo, ¿sí? Entonces, esta sería una forma de diferenciarlo porque los ácidos carboxílicos, al llevarse a cabo la reacción de la formación del ácido hidroxámico en solución básica, forman sus sales, sus carboxilatos, y estos carboxilatos no pueden perder este grupo óxido, ¿sí? No, la hidroxilamina no puede sustituir este grupo porque esto daría lugar a la liberación de un oxígeno 2 menos, ¿sí? Un grupo óxido, que es un muy mal grupo saliente. De hecho, es un grupo saliente que no puede eliminarse y por eso no hay reacción en este caso. Entonces, los ácidos carboxílicos darían una reacción negativa en este ensayo y cuando agregamos sales férricas, veríamos que el tubo permanece amarillo porque justamente las sales de hierro 3 tienen un color amarillo. Bien, esto sería todo lo que vamos a hacer en este trabajo práctico. Como vieron, es bastante. Hay varias consideraciones experimentales. Muchas las vieron en otras materias. O sea, muchas de las propiedades químicas, de los conceptos químicos que abarcamos, las vieron en otras materias, como TP de Química Orgánica 1, incluso en TP de Inorgánica. Entonces, justamente la idea es que nosotros incorporemos todo eso, pero lo que tengamos que repasar en la clase presencial, lo repasaremos, ¿sí? Así que esto es un hasta luego, porque ya saben que nos vamos a ver presencialmente para hacer este trabajo práctico, así que les dejo un saludo grande y espero que estén muy bien, sigan cuidándose.